Bueno, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes desde este punto, desde esta perspectiva. Quisiera recordar tal vez un punto general que considero que es importante. Nuestra visión, nuestro sueño como iglesia es ser verdaderos adoradores, discípulos y testigos de Cristo. Ese es nuestro sueño, nuestra visión, nuestro deseo. Efesios 4:13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro deseo es llegar a ser como Jesús, llegar a imitarlo a Él en adoración, en discipulado y en testimonio, en hablar acerca de su amor y de su gracia. En ese sentido, conocer a Dios, tener una relación personal con Él correcta, genuina, es muy importante. La oración, la palabra, el estudio de la palabra, la comunión con los hermanos y la obra del Espíritu Santo son muy importantes para nuestras vidas, para cada una de nuestras vidas. Y cada domingo debemos de retarnos a eso, a ser como Jesús. Pero no solo cada domingo, debe ser un reto de la vida diaria. Ahora bien, en estos domingos hemos estado hablando de ciertos atributos de Dios. La semana pasada hablamos del atributo, ¿alguien que me recuerde? Sí, exactamente, de la santidad. Howard expuso acerca de la santidad de Dios y luego nosotros pasamos a discutir en grupos pequeños acerca del mismo tema. Se leyó entre los grupos un versículo que me parece muy profundo. Es 1 Samuel 2:2 y dice textualmente así: nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. La santidad de Dios es un distintivo, y Howard hablaba de 3 veces santo, 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 en el libro de Isaías. Y solo el hecho de que Dios sea santo lo ubica en una posición en la cual nosotros no podemos comprender humanamente qué es eso. Ligado a su santidad está su perfección. Jesús lo afirmó y lo confirmó en Mateo 5:48. Mateo 5:48 dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es santamente perfecto. Y como es santamente perfecto, todas sus obras, todo lo que Él hace, lo hace con justicia y lo hace justamente. El atributo que estaremos comentando hoy es el atributo de Dios, que es un Dios justo, un Dios que hace justicia. En la búsqueda dentro de la Biblia de encontrar esta característica de Dios, encontré múltiples versículos acerca de la justicia y acerca de cuando se menciona a Dios como justo, pero encontré uno que me pareció muy, muy profundo, y es en Deuteronomio 32, versículos 1-4. Me pareció interesante porque este es el momento cuando Moisés está entregándole la estafeta a Josué. Es decir, ya Moisés había sacado a los judíos de la tierra de Egipto, había caminado 40 años en el desierto, llegó al punto donde Dios le dijo: mira, vení, vas a ver la tierra, toda esta es, pero no vas a entrar. Y le tenés que transferir la estafeta a Josué. Y en este capítulo 32, después de varias cosas que se estaban dando en ese momento, él recita un canto. Y este es uno de los cánticos de Moisés. Comienza en el capítulo 31 al final,
Y sigue en este capítulo 32, versículos del 1 al 4, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Escuchen cielos y hablaré. Oye tierra, las palabras de mi boca. Que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. No practica la injusticia. Él es recto y justo. Voy a leer los versículos 3 y 4. Proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. No practica la injusticia. Él es recto y justo. Moisés, llegando al final de su vida, viendo los prodigios de Dios, habiendo vivido en el desierto, habiendo vivido dentro de la casa del faraón con todos los lujos, habiendo salido huyendo, regresa. Dios le muestra grandes prodigios, abre el mar rojo, saca al pueblo de Egipto. El pueblo peca continuamente, Dios sigue siendo fiel hasta que llega este momento. Y por supuesto, el Salmo sigue. Pero en estos versículos podemos captar lo que significa Dios para la vida de Moisés. Y Moisés lo puede decir con toda autoridad, habiendo conocido de cerca a Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. No practica la injusticia. Él es recto y justo. Resalto de esto, sus obras son perfectas, todos sus caminos son justos, es fiel, no practica la injusticia, es recto y justo. Así que este es el resultado natural de la santidad y perfección de Dios. Obra con justicia, obra justamente. Por el contrario, ¿cuál es nuestra posición ante ese gran Dios? ¿Cómo nos encontramos contra esa santidad perfecta y esa justicia perfecta? Generalmente nosotros, cuando estamos en problemas, o muchas veces, o algunas veces, hacemos reclamos a Dios, porque no entendemos su justicia, no entendemos su perfección. Pero miremos cómo somos nosotros. Vayamos al Nuevo Testamento ahora, vayamos a Romanos 3, versículos del 10 al 20. Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 al 20. Este es uno de los versículos nada más que resaltan las características del hombre. Pero creo que nos ayudan al final a ver cuál es la justicia perfecta de Dios. Dice Romanos 3, 10 en adelante. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo.
Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que la ley exige. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. En el versículo 10, resaltamos, no hay un solo justo, ni siquiera uno. En el 12, todos se han descarriado. En el 20, nadie será justificado ante Dios por hacer buenas obras. Somos injustos. Dios es justo, es santo y es perfecto. Nosotros somos injustos y somos pecadores. Esa es nuestra condición. Quisiera hacer una pausa en medio de esto para definir algo muy importante o hacer una aclaración, y es que es el pecado. Pecamos con nuestros pensamientos, pecamos con nuestras palabras, pecamos con nuestras malas acciones y pecamos, como dice Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Jesús dice en Mateo 5:48, sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Hay personas que piensan que van a obtener la justicia de Dios por sus buenas obras. Pero si pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones malas y con todo aquello que dejamos hacer que es bueno, voy a hacer un ejercicio antes de contestar. Pensemos en una persona buena. Imagínense, no sé, la persona más santa que creen ustedes que existe. La Madre Teresa de Calcuta, no sé, piensen en alguien que roza la santidad en su perfección. ¿Cuántos pecados creen que puede cometer diariamente en promedio? Vamos a utilizar promedios. A veces no son buenos, pero vamos a usarlos en este caso. En promedio, ¿cuántos pecados creen ustedes que puede cometer una sacrosanta persona? ¿Algún número, por favor? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿5 pecados? Wow. Así. Es decir, desayuno, almuerzo, cena y 2 refacciones. Algo así. 5 pecados en promedio todos los días. Nunca tuvo un tan mal día como para salirse de ese rango. Es un número, 5 pecados. Tan nuestro. Es tan nuestro.
Estoy haciendo un ejercicio hipotético. Perdón, Frank. Exacto, exacto, pero hay personas que creen que van a obtener la justicia de Dios por sus buenas obras. Yo no creo eso, porque está tan ligado a mí el pecado que lo más fácil para mí es pecar que vivir una vida santa. Cuando más me acerco a Dios, a su santidad, más me doy cuenta de que peco más. Pero quiero hacer un ejercicio para efectos de ilustración y de comprensión. Pensemos no en 5, que sería un dato casi, no casi, imposible. Pensemos en 3, en desayuno, almuerzo y cena. Una persona que solo toda su vida va a pecar en el desayuno, en el almuerzo y la cena, y de ahí va a vivir una vida sacrosanta, pura. Pensemos en meses de 30 días. 3 pecados diarios por 30 días, 90. Pensemos en un año. 90 por 12. 90 por 10, 900. Más 180, ¿cuánto sería? 1080 pecados. Les voy a revelar mi edad. Yo tengo 42 años. Pensemos y redondeemos a 1000 pecados por año. Un sacrosanto, alguien que tiene mi misma edad, pero es sacrosanto, o sea que no soy yo. Peca solo 3 veces al día, lo cual es imposible. Vive una vida lo más puro. Trata de controlar todas sus emociones, una situación casi inhumana. 1000 pecados por año, 42 años, 42 por 1000, 42,000. Imagínense que esa persona hoy se tiene que presentar ante Dios. Sacrosanta, o sea, 3 pecados. ¿Podrá decirle esa persona a Dios que es justa? Ahora yo, menos. Yo sería una situación exponencial, una curva exponencial del pecado. Definitivamente, lo que escribe Pablo en Romanos concuerda con este pequeño ejercicio matemático hipotético. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Dios es justo. Dios es perfecto. Él no obra con injusticia y en ninguno de sus caminos hay injusticia. Nosotros somos lo opuesto. La justicia de Dios, imagínense lo molesto que ha de estar Dios con nosotros. Si acumulamos los que estamos aquí nuestros pecados, ¿será que Dios nos escucha? Son preguntas retóricas, no son para responder, pero sí para reflexionar acerca de un Dios justo.
acerca de la santidad, de la perfección, de la justicia de Dios. Porque si queremos ser adoradores, discípulos y testigos de Cristo, tenemos que conocerle a Él y nuestra condición. Sigamos leyendo mejor, sigamos leyendo. Romanos 3, del 21 al 26. Antes de eso escribí algo, dice, para que su estado y condición, para que nuestro estado y condición delante de Dios cambie, no lo podemos hacer por nuestros propios medios. Y dice el 21, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Sencillo, a la vez peligroso, decía un ingeniero allá en la universidad. El Evangelio, la gracia pura, lo que todos los días debemos recordarnos. Dios es justo, Dios es santo. Nosotros, yo, pecador, injusto, rebelde, mentiroso, egoísta, traicionero. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Quién es la justicia pura de Dios? Jesucristo mismo. Dios lo puso en expiación por nuestros pecados. Esta justicia llega únicamente mediante la fe en Jesús. El versículo 24 dice, por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El 25 dice, Dios ofreció a Cristo Jesús como un sacrificio de expiación para así mostrar su justicia. Yo creo que no hay mucho más que decir, más que hacer. En conclusión de esta primera parte, Dios es justo, es santo y es perfecto, es fiel, es recto. Nosotros, pecadores, injustos, infieles, solo podemos ser justos ante Dios por medio de Jesucristo.